Bien, para no ir acumulando retrasos, vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de debate. Mesa que tiene por título Medidas innovadoras para superar las asignaturas pendientes y afrontar los grandes retos de la administración local. Esta segunda mesa de debate podríamos decir que es una extensión o consecuencia de lo que se ha visto en la primera mesa. En esa primera mesa, como acabamos de ver, se ha analizado la situación de nuestras entidades locales tras su profunda evolución después de 40 años de la Ley de Régimen Local. Pero también acabamos de ver que, a pesar de ello, sigue habiendo muchos aspectos clave que, a modo de asignatura pendiente, aún no se han alcanzado o son bastante mejorables. Y que los grandes retos de la administración local abarcan hoy una amplia gama de desafíos, desde la gestión financiera y la eficiencia en la prestación de los servicios, como hemos visto, hasta la participación ciudadana y la adaptación a los cambios tecnológicos, pasando por las nuevas necesidades surgidas de una ciudadanía multicultural y participativa que demanda soluciones rápidas y eficientes, que exige políticas locales eficaces sobre medio ambiente, igualdad de género, nuevos modelos de familia, sobre mayores, mujeres, jóvenes, niños, inmigrantes, personas con discapacidad, etcétera, que vienen a alterar bastante las prioridades de actuación en ámbitos fundamentales. Ante eso, es imprescindible innovar haciendo las cosas de forma diferente, mejor, introduciendo cambios o novedades para adaptarnos a una sociedad moderna, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología. No podemos seguir utilizando los mismos métodos ni procesos ni políticas que sirvieron para dar respuesta a cuestiones de otro tiempo, pero que hoy no son eficaces, no nos sirven. Innovar ya no puede ser una opción, una moda. La innovación debe ser una necesidad. Pues eso, en esta segunda mesa se van a debatir sobre estas medidas innovadoras como vía para alcanzar los nuevos desafíos y retos a los que se enfrentan las entidades locales, o por lo menos para intentar conseguirlos. Hemos invitado a 3 personas para esta mesa. Va a actuar como moderador don Víctor Almonacil Lamelas. Víctor es secretario general del Ayuntamiento de Alcira, en la provincia de Valencia. Es máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Administración Pública y máster en Planificación Estratégica. Tiene, o ha tenido en otras épocas, presencia activa en distintas asociaciones, como la Asociación de Directivos Públicos Profesionales, en COSITAL, en la Unión de Directivos Territoriales de Europa, la UDITE, o ha participado también en AENOR y también en el equipo técnico de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es autor de numerosas publicaciones, especialmente en el ámbito de la administración electrónica y en la transparencia, donde es especialista. Es responsable de la implantación de diversos proyectos reales en dicho ámbito dentro de varias administraciones públicas. Tiene varios reconocimientos. Es premio del Congreso Nacional de Innovación al Innovador Público en el año 2015 y premio internacional al Mejor Innovador en las Administraciones Públicas en el año 2020, entre otras cosas. También, y ya resumiendo para no extenderme, en lo que es el currículum, también va a participar en esta mesa don Borja Colón de Carvajal Fibla. Don Borja es jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, encargado del impulso de la Administración electrónica y de las políticas públicas provinciales relacionadas con la transparencia, la reutilización de datos públicos, la participación ciudadana y el gobierno abierto. Es también máster en Liderazgo y Dirección Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. También ha sido reconocido con el Premio Innovador Público del Año en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos en el año 2019. Su trabajo y trayectoria profesional han sido reconocidos como ejemplo de innovación pública local en el ámbito español. Y por último nos acompaña doña Ana Báez Fornieles. Ella es arquitecta de la Diputación de Huelva, cofundadora y mentora en la Asociación de Mujeres en el Sector Público, de donde también
ejerce como secretaria y también ha sido reconocida con premio como a la innovadora pública más destacada en ese Congreso Nacional de Innovación del año 2018. Fue miembro también del Grupo de Trabajo de la Comisión de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la FEM y del Grupo de Trabajo de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la FEM. Y también ha sido coadministradora del Grupo Innovación Pública, Teoría y Práctica de Novagov. Bueno, pues nada, ya os dejo con ellos, que seguramente nos darán unas pinceladas muy interesantes sobre este tema. Muchas gracias a ellos por haber aceptado la invitación del CENCI y por el esfuerzo por estar aquí hoy. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy aquí en el 50 aniversario, ¿no?, en esta conmemoración tan especial del CENCI, que de alguna manera es la nuestra, ¿no?, porque cuando se inauguró probablemente nadie de los que está aquí, supongo que estuvo. Algunos ya habíamos nacido, lo digo porque el diputado esta mañana ha dicho que hace 50 años no habéis nacido, pues algunos sí, yo había nacido, no pude venir, era un poco joven. Esta es la nuestra, es en la que estamos todos, ¿no? Yo creo que en el 100 aniversario, aquí hay gente muy joven, pero es poco probable, nunca se sabe, ¿eh? Luego pasan cosas, avances científicos increíbles. Pero vamos a pensar que este es el nuestro, este es nuestro congreso, vamos a disfrutarlo. No estuvimos hace 50 años, es probable que no estemos dentro de 50, por lo tanto estamos hoy aquí y eso es lo que cuenta. Y para mí es un placer haber sido invitado. Doy las gracias a Alicia personalmente por la invitación y es un honor también compartir esta mesa con dos personas que, aparte del currículum, ¿no?, que ya y se queda corto, ¿no? Yo, como decías también, Alicia, los currículum, pues los 45 minutos que quedan podrían ser el currículum. Pero yo os voy a presentar brevemente de otra manera, muy brevemente además. Tanto Borja como Ana son dos grandes amigos míos. Entonces, como decía, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar esta mesa, vamos a hacer que el público disfrute. Nosotros intentaremos ser un poquito más optimistas dentro de lo que cabe, porque evidentemente pues habrá que dar... Es imposible ser más optimistas que Rafa. Habrá que darle un punto de rigor y vamos a intentar responder evidentemente también al título de la mesa. Y ya entrando en materia, yo, pues como veis, esta mesa es un poco más reducida, tiene una persona menos, es la mesa ¿no?, más liviana del Congreso, pero eso de alguna manera nos motiva a ser más ágiles. Creo que lo vamos a hacer. Yo voy a doblar en el rol de moderador y ponente, o sea, yo voy a ser uno de ellos y, como digo, sin más dilación, vamos a pasar a entrar en materia. Claro, el título de alguna manera entronca con la mesa anterior, porque como reza el programa, esta mesa se llama Medidas innovadoras para superar las asignaturas pendientes y afrontar los grandes retos de la administración local. La otra mesa, sobre todo la parte de Isabel, pues han acabado un poco listando los desafíos para el siglo XXI. Retos y desafíos, ¿no?, son casi sinónimos, pero vamos a intentar no solaparnos. Lo que sí vamos a intentar es darle esa continuidad lógica. Entonces yo, por hacer un breve guión, ¿no?, de lo que va a ser la mesa, insisto, lo más ágil posible, vais a ver que, como nos han presentado como personas innovadoras, vamos a ser disruptivos. Esta mesa va a ser un poco innovadora, ya está. No sé si me estoy saliendo del guión, ahora lo veréis. Entonces, yo mismo, en este caso en mi rol de ponente o de miembro de la mesa, voy a intentar seguir desarrollando esos retos en este caso ya más asignaturas pendientes que creo que tenemos que afrontar ya mismo y que espero que solucionemos antes del próximo aniversario, del 100 aniversario del CENCI. Y a continuación a mis compañeros les cederé la palabra para que ya me hablen de las medidas. Va a ser muy práctica esta parte porque vamos a abordar soluciones.
Es decir, los problemas está bien para situarse. Ellos van a hablar ya de soluciones. Pero no nos vamos a conformar con eso, porque después vamos a hacer una especie de caso práctico aquí, lo cual encaja más en una formación, en un curso, que en un congreso. En un congreso no encaja un caso práctico. Entonces, también tenemos un plan B por si es un fracaso la iniciativa, no pasa nada. Pero vamos a hacer un DAFO, esa metodología así un poco manida, pero que siempre es eficaz. El DAFO siempre funciona, ¿no? Entonces, vamos a hacer un DAFO y, como corresponde, ¿no?, a las 4 letras, y como solo somos 3, pues Ana va a hacer las debilidades, Borja va a hacer las amenazas, yo voy a hacer las fortalezas y el público va a hacer, si queréis y si intervenís, y si hay un micrófono por ahí, que creo que sí, las oportunidades, la O del DAFO. O sea, lo digo ya desde el principio para que ¿vale?, vayáis preparando las oportunidades de este momento. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿No? Ya uno puede pensar, bueno, vale, alguna tengo. Y lo vamos a preguntar. Si no decís nada, no os preocupéis, que lo diremos nosotros y tenemos aquí guión para acabar la mesa. ¿De acuerdo? Esa es un poco la estructura de la mesa y, por lo tanto, para ir dentro de tiempo, 41 minutos, yo creo que no he hablado 19, pero bueno, vamos un poco con un ligero retraso, lo recuperaremos. Voy a exponer brevemente, porque lo importante son las soluciones, es decir, las medidas, pero casi esta parte entronca más con la intervención de Isabel en la mesa anterior. ¿Qué retos tenemos, ¿no? ¿Qué retos ahora mismo encima de la mesa tenemos? Y luego hablaremos de las medidas, de las soluciones y del DAFO. Bueno, pues a nuestro modo de ver, porque todos los contenidos los hemos consensuado, aunque cada uno tenga su intervención, el primer reto sería el reto tecnológico, o sea, es decir, y todo lo que conlleva, porque hay una parte organizacional muy importante detrás de la tecnología, hay una parte de servicios públicos. Por lo tanto, reto tecnológico. La administración electrónica o digital, ¿no?, como también los compañeros de la mesa anterior han mencionado brevemente, es un proyecto antiguo. O sea, no podemos hablar en 2025 o, como alguna vez algún compañero dice, que, bueno, que sí, que me has convencido, que la administración ahora es electrónica. Perdona, vas 20 años retrasado. O sea, la administración, claro que es electrónica, como muy bien ha dicho Jorge, ad intra. Luego el ciudadano, que sea lo que quiera, el ciudadano puede ser electrónico. Es verdad que hay una brecha digital y tenemos que tener una buena oficina de asistencia en materia de registro. Pero resumiendo, esa administración electrónica, pues por desgracia, es un reto todavía, es una asignatura pendiente. Y todo lo que conlleva. Cambios organizativos, nuevas aptitudes. Recordaréis aquella definición de la Comisión Europea del año 2003. Estamos en 2025. Quiero decir, no debería ser un reto, pero lo tengo que mencionar como reto, ¿no? Ese reto todavía de la administración electrónica. El segundo reto que yo mencionaría es el de poder profundizar, quizá como asignatura pendiente, porque nunca hemos llegado, ¿no?, a desarrollarlo bien o a desarrollarlo del todo, la participación ciudadana. Porque la administración no es una isla en el océano, la administración sí existe. Máxime la administración local, esos ayuntamientos que son la primera puerta, la primera ventana de proximidad de la ciudadanía, pues creo que esa participación ciudadana, ese contar con las personas, pues no es que no se haya hecho nada, ¿no?, pero a lo mejor todavía se puede mejorar, a lo mejor no, yo creo que sí. Entonces sí que sería un reto y sí que sería algo que debemos mencionar como tarea pendiente, asignatura pendiente, y ese gobierno abierto, que también es otra expresión como administración electrónica. Administración electrónica, sí, se han dado muchas charlas y muchos cursos de administración electrónica. Luego aplicarla o implantarla, como dice el humorista, verdad, no tanto. Gobierno abierto, 3/4 de lo mismo. El gobierno abierto pues es más bonito sobre la teoría que sobre la realidad. El tercer reto que yo destacaría es el poder lograr por fin una cohesión territorial que permita revertir los desequilibrios, sobre todo
hay muchos tipos de desequilibrios, hay muchos tipos de brechas también, no solo entre las personas, sino también entre las administraciones públicas. Efectivamente, 8.131 municipios y cada uno es de su padre y de su madre. Ahí falta homogeneidad, heterogeneidad. Las diputaciones provinciales tienen un papel muy importante para ayudar a los pequeños, sobre todo a los pequeños. Los municipios rurales es el tipo de municipio predominante en este país. Pues todo eso sí que también es una asignatura pendiente, es un reto todavía a abordar o a seguir abordando, porque yo cada vez que digo una cosa de estas no es que no se haya hecho nada, es que probablemente nos quedan cosas por hacer. Por lo tanto, la cohesión territorial, ¿no? A mayor desarrollo tecnológico, más riesgo tenemos de que se siga produciendo esa brecha, no solo digital entre, por ejemplo, ayuntamientos grandes, pequeños, rurales, turísticos, áreas metropolitanas, distintas comunidades autónomas, sino también otros tipos de brechas que me preocupan más, porque incluso podrían infringir el principio constitucional de igualdad, ¿no? Porque del mismo modo que todas las personas tenemos los mismos derechos en todos los territorios, pues también todas las administraciones deberían tener los mismos, vamos a decir, privilegios. No quiero meterme en cuestiones políticas, pero los mismos derechos y obligaciones, las mismas posibilidades de financiación. Creo que me explico, ¿no? Eso todavía está por resolver. La autonomía local, que también se ha mencionado, en fin, eso sin ninguna duda es otro reto pendiente. El cuarto reto yo lo centraría en la modernización, pero en este sentido de la gestión de los recursos humanos. Esa captación y, ojo, retención del talento, porque el talento a veces se va. Ay, es que fulanito se ha ido, pues no estaría bien. Bueno, aquí nos quedamos los buenos. Bueno, ¿por qué se ha ido? ¿No? Sí, es que seguramente le pagaban más. No, el dinero no es tan importante, ¿eh? No suele ser ese el motivo. No digo que no lo sea alguna vez, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos. Clarísima asignatura pendiente, clarísima asignatura pendiente. Y aquí me podría extender mucho, pero lo dejo simplemente como titular. Todo el tema de recursos humanos, cuestiones organizativas y desde las nuevas oposiciones y, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión interna, que es una cosa pues muy difícil, pero no por ello a lo mejor bien abordada, ¿no? Quinto reto, la mejora de un aspecto muy concreto y muy importante de las organizaciones públicas, que es la contratación. ¿La contratación pública es importante? Sí. ¿La contratación pública se hace de una manera maravillosa, excelente? No. ¿Se hace lo mejor que se puede? Sí, o supongo que sí. Bueno, yo lo pongo como reto. La contratación pública tiene que ser mejor, más innovadora. La ley de contratos es la que es, pues ahí nos conformamos, pero la aplicación de la ley debería ser menos farragosa, menos burocrática, más innovadora, más tecnológica. ¿Se debería aplicar la inteligencia artificial a la contratación pública? Sí. ¿La ley lo prohíbe? No. No empecemos a darle la vuelta a la tortilla para que no se pueda. Eso estoy un poco ya cansado. Más transparente, más sostenible, que no sea foco de corrupción, porque en los ayuntamientos la corrupción venía por dos sitios, el urbanismo y la contratación. Cuando las diversas crisis han enviado al urbanismo a freír, ¿no? Gárgaras, ¿no? A hacer gárgaras, a freír, he mezclado dos, pero cuando el urbanismo ha venido un poco... Sí, esto es como... Se me ponen los pelos de gallina, ¿no? O los pelos de punta, o... ¿no? Bueno, yo creo que la contratación pública está todavía... Tiene margen de mejora. Sexto reto, solo me queda este y otro. La planificación estratégica, la evaluación continua de políticas públicas. No hemos sido buenos en la aplicación de las metodologías de gestión pública que algunos, como en la presentación que nos han presentado como máster en esto, máster en otro, yo soy máster, por ejemplo, en planificación estratégica, pues no veo que se haga. No veo que se haga. Entonces, pues lo pongo como asignatura pendiente. O sea, se gestiona, iba a decir tengo, pero todos tenemos una compañera muy querida por mí de Cataluña que se llama Magda Lorente, no sé si la conocéis, que ella
habla en contraposición a lo que debería ser, a la planificación, a la programación. Ella dice que la mayoría de administraciones utilizan o utilizamos el sistema ASM. Y una vez, claro, lo hice para que alguien caiga a la trampa, una vez le preguntaron, ¿cuál es el sistema ASM? Y dijo, pues es asalto de mata, que es lo que normalmente hacemos es que te levantas un día por la mañana y no sabes cómo vas a apagar todos los fuegos, ¿no? Y así pasa que vamos como pollos sin cabeza. Y ya el último, séptimo reto, que sería la resiliencia institucional, la resiliencia funcional y la resiliencia de los servicios. ¿Por qué? Porque no sé si os habéis dado cuenta, estamos en un siglo XXI muy movidito, la pandemia, la dana, el apagón, yo estoy temblando de miedo, no sé qué es lo siguiente que puede pasar. Y la administración, evidentemente, cada vez que pasa una cosa de esas, tiene que ser la que dé un paso hacia adelante. Pero si no tenemos resiliencia organizativa, si el apagón de hace poco paraliza los servicios públicos, pues habrá que tener un plan B, o sea, habrá que tener, yo que sé, un generador de emergencia, algo, habrá que invertir en eso. Habrá que pensar que va a volver a pasar, por desgracia, va a volver a pasar algo gordo. ¿Por qué? Porque no hacen más que pasar cosas de ese tipo. Creo que esto no lo podemos perder de vista. Bueno, pues sin más dilación, después de dichos estos retos, por ejemplo, Borja, medidas, soluciones o qué harías tú para solucionar o para intentarlo. Gracias, Víctor. Súper rápido porque ya nos queda solo media horita. Lo primero, enhorabuena Alicia, enhorabuena Cenci, enhorabuena a todo el equipo. Para mí personalmente es un placer formar parte de esta celebración, de este evento. Aquí hay gente mayor, pero también veo gente muy joven. Estáis en una institución, en un santuario del conocimiento y de la formación en España. Por favor, valorar lo que tenéis entre manos. Varias cuestiones. Admiro profundamente a mis compañeros que veo un montón de gente y deberían estar en las escuelas las lecciones de Rafa Jiménez Asensio, de Javier, de Víctor, de un montón de gente. Por favor, leed lo que toda esta gente escribe y no consumáis tantas redes sociales porque la profundidad está en la lectura. Segundo, yo me voy a desmarcar mucho del pesimismo de Rafa, al que quiero mucho, al que admiro mucho, es muy buen amigo, porque habla en términos de supervivencia. Fijaros que hace 50.000 años los antropólogos hablan de lo que se llamó el gran salto hacia adelante. En términos cognitivos empezamos a articular lenguaje complejo, empezamos a crear útiles para la caza sofisticados, empezamos a pintar pinturas rupestres en las cuevas y el hombre tuvo su última gran actualización de firmware en la cabeza. Diseñada para sobrevivir. Yo creo que ya llega el momento de que tengamos que dar otro salto hacia adelante en términos evolutivos para desmarcarnos del concepto de supervivencia y abordar los retos que apuntaba Víctor con inteligencia. Vivimos una época con un tremendo hype de inteligencia artificial donde huyamos de esa dicotomía entre si las máquinas, los hombres, las máquinas. El futuro pasa por esa figura del centauro donde aunemos la inteligencia artificial y la humana para hacer las cosas mejor. Es decir, no nos van a sustituir, nos van a potenciar, ¿correcto? Por lo tanto, en ese escenario centauro donde cojamos el potencial de la inteligencia artificial sumada a la inteligencia humana, es el escenario en el que nos vamos a mover en el corto plazo, ya no en el medio, en el corto plazo. Dicho lo cual, yo me centro en tres grandes retos. Javier ha dado los datos del planta local, demoledores, 8.131 municipios, pero se ha dejado dos datos que yo tenía recogidos, que son que aproximadamente 15 millones de habitantes en España viven en municipios de menos de 20.000 habitantes. Es decir, un tercio de la población española vive bajo el paraguas de las diputaciones donde estas, gobiernos locales intermedios, son las instituciones de referencia. Y segundo, el 49,06% de los municipios de España tienen menos de 500 habitantes. Menos de 500 habitantes. Ese es el escenario, ¿vale? Tres desafíos a los que tenemos que hacer frente. En primer lugar, la manida transformación digital, la podéis llamar como queráis, transformación digital, administración electrónica, gobierno digital. A la gente incluso le puede cansar que sigamos más de 20 años después hablando de esto, pero
La gente debe entender que para incorporar un chatbot en la web, para usar inteligencia artificial, para automatizar procesos, para tener una RPA concreta, antes tienes que tener un catálogo en la sede. Antes tienes que tener las actas digitales. Antes tienes que haber hecho los deberes en todo lo que representa la transformación digital ad intra, como decíamos hace un momento, y ad extra, hacia afuera, ¿vale? Yo os propongo 4 soluciones, 4 ideas que me parece un poco... no las quiero llamar innovadoras porque me parecen un poco de sentido común. En primer lugar, como afortunadamente llevamos muchos años dando la matraca, señores como este y como algunos otros más, en temas de administración electrónica, la transformación digital ya está escrita. Definición año 2003 y desde 2003 en adelante muchas administraciones ya han pasado por ahí. Primera lección, copiemos a los que ya lo han hecho y que lo han hecho bien, que ya hay muchos y que ya han llegado a donde teníamos que llegar. Por lo tanto, la primera lección, si queréis, es un poco lo que los coaches llaman benchmarking. Bueno, copiar y pegar de forma inteligente. En segundo lugar, como veis, no voy a hacer nada innovador, ¿eh? Invertir recursos y contratar a gente. Porque es muy sencillo abordar transformaciones desde muchos horizontes sin pasta y sin gente. Eso es muy fácil. Pero luego, a la hora de la verdad, hace falta dinero y hace falta personas. Y al final es una decisión estrictamente política, y lo digo porque creo haber oído que hay algunos diputados y probablemente algún alcalde, y esto es invertir ahora para ahorrar después. No hay ninguna transformación conocida que se haya hecho coste cero, salvo las que haces en IKEA, en tu casa, intentando remodelar la habitación de tus hijos, que vale 300 euros. Lo demás cuesta mucho dinero. Y 2, cuesta mucho músculo en términos humanos. Si eso le unimos el declive generacional, las jubilaciones de los compañeros, estamos en cuadro. Estamos en cuadro y con la cartera vacía. Entonces, es muy difícil transformar el sector público a coste cero y con los 4 que somos. En tercer lugar, y muy en espíritu Zenzi, falta formación y capacitación. Hombre, yo lo vivo en primera persona. En mi organización somos los que expedimos los certificados de empleado público. La gente no sabe la diferencia entre un certificado, entre una firma, entre un sello. Cuesta hacerle entender a la gente de la casa el ABC de la transformación digital, cómo no le va a costar a la gente de fuera. Siguiente cuestión. Nos olvidamos en la parte de formación y capacitación esa gran parte de la sociedad que consumen obligatoriamente, como decía Javier, servicios electrónicos como pueden ser las empresas. No hemos hecho el esfuerzo suficiente por adoctrinar, enseñar, capacitar a un sector privado en el otro lado que necesita obligatoriamente consumir servicios públicos y que le hemos dejado al albur de la tecnología. Eso es un drama. Y tercero, relacionado con lo anterior, nos hemos dejado por el camino algo que me parece tremendamente importante en lo que representa la transformación digital. ¿Para qué? ¿Esto de qué va? ¿De ser modernos? ¿De que de repente la tecnología es buena? Yo que soy muy consumidor de vídeos, me acuerdo haber escuchado todos los vídeos de los ponentes de las leyes siamesas en el 2015 y por ahí había una frase que a mí realmente me hizo clic en la cabeza. La transformación digital, el gobierno digital, la administración electrónica trae causa no solo en un cambio de conceptualización y ahorro financiero, sino en un nuevo horizonte de relación con la ciudadanía. La ciudadanía transita hacia modelos digitales y nosotros nos queremos acercar a ellos por su comodidad, por su cercanía. Evidentemente hay mucha desconexión, hay mucha brecha y hay que hacer muchas cosas, pero no estamos sabiendo vender y explicar el porqué de la transformación digital. Y al final da la sensación que queremos hacerlo o bien por modernidad o bien por impulso desaforado de 4 innovadores, pero yo creo que nos hemos dejado por el camino el porqué. Y es importante insistir. El segundo gran reto, muy rápido. Participación ciudadana y gobierno abierto. Voy a ser un poco como Rafa. Voy a ser cruel. La participación ciudadana ha muerto. Tal y como la concebimos, la participación ciudadana ha muerto.
Ha muerto y es un paciente crónico vegetativo que está sobreviviendo a base de dólares europeos y de subvenciones públicas. No podemos seguir manteniendo la estabilidad vegetativa de nuestro paciente insuflándole euros. Porque sobre la base de la democracia está un paradigma que es el del gobierno abierto, donde hacemos transparentes nuestras instituciones para que conozcan qué hacemos. Abrimos las puertas de los palacios de cristal para que intervengan en la gestión de los servicios públicos y les damos herramientas de reutilización de los datos públicos para que hagan ingeniería colectiva y participen en la gestión de los asuntos públicos. Pero si no somos transparentes, la participación es un fake y cargamos los portales de PDFs, todo esto no sirve de nada. Entonces yo abogo por volver a la participación, no sé si lo decía Jorge, lo decía Rafa, a la participación de la calle. Es decir, dejémonos para lo verdaderamente importante, la participación que importa la tecnología, y volvamos, aprovechando la España rural, la España conectada de los ciudadanos y de los municipios, al puerta a puerta. Quizá el puerta a puerta es inviable, pero es interesante que la gestión llegue a los pueblos, que es importante que la gestión aterrice a través de la conexión ciudadana, ¿vale? Nosotros hemos hecho esfuerzos desde los gobiernos locales intermedios por abrir la gestión pública a través de tecnología, portales, y es un tremendo fracaso. Yo creo que la participación, sobre todo en lo que representa desde el punto de vista democrático que la ciudadanía se incorpore en la gestión pública, necesita tocar a la gente desde ese punto de vista. Y por último, cohesión territorial para luchar contra los desequilibrios. Para mí es el reto más complejo y a la vez más transformador, y donde gobiernos locales intermedios, consejos, cabildos y diputaciones tenemos un papel más importante. Yo no voy a vender mi libro porque se vende solo, el de las diputaciones, lógicamente, y más aquí, con compañeros de diputaciones y de la mano del CENCI. Pero tenemos una responsabilidad inmensa desde el punto de vista institucional precisamente para luchar contra esos desequilibrios. Y os doy también si queréis, tres medidas para hacer frente a esos desequilibrios. En primer lugar, lo ha dicho Rafa en la última intervención, gobernanza, colaboración. Hacen falta espacios de colaboración institucional entre los diferentes niveles de gobierno para trabajar en puntos concretos. Yo voy a decir algo. ¿Esto se graba, Alicia? Sí. ¿Para afuera también? Vale. No existe en España un foro acreditado, formal y con la solera suficiente donde las diputaciones puedan decir lo que piensan. No existe en España, repito, un foro a la altura de las circunstancias donde las diputaciones, consejos y cabildos puedan dar su opinión al respecto. Bueno, nos podemos sentar en órganos multilaterales, pero el movimiento DipuPower, diputaciones, para dar su opinión, no existe. ¿Por qué? Lo ha dicho Rafa, creo. Las diputaciones somos... ojito con las diputaciones, ¿no? Entonces, siempre estamos en entredicho. Pero, casualmente, en este punto, somos los que tenemos la sartén por el mango. En segundo lugar, si no somos capaces de dar oportunidades, muy deprisa, Ana, para no robarte tiempo, si no somos capaces de igualar las oportunidades de la gente del pueblo, de la gente de las ciudades, estamos muertos. Y por último, algo que más que innovador, yo creo que es de lógica. Demos una oportunidad al sector privado. Tendamos puentes a lo que se ha llamado muchas veces colaboración público-privada, pero que no existe en el modelo continental. Es un modelo muy anclado al calvinismo, luterano, anglosajón. Nosotros desconfiamos, y si alguien piensa lo contrario, me encantará escuchar sus argumentos, desconfiando del mercado por naturaleza. La gente de contratación ya ni te digo. Pero solemos desconfiar del mercado. Y eso no es así. Porque el mercado ofrece, provee, el mercado, las empresas, los emprendedores, soluciones que nosotros no vemos. Y con eso lo tengo todo. Pues muchas gracias, Borja. Y Ana, ¿cuáles serían tus medidas? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues yo tengo 4 medidas, ¿vale? La mala noticia es que hay que hacerlas las 4 a la vez. Voy a intentar sintetizar. Le voy a robar la frase al crítico de arte John Berger, que él dice
que el secreto está en mirar la realidad como si fuera la primera vez, pero sin olvidar todo lo que hemos aprendido. Yo creo que la primera medida que tenemos que tomar en la administración local es entender que tenemos que analizar y diagnosticar la realidad de una forma totalmente innovadora, porque ya no nos vale la manera de diagnosticar o de estudiar los problemas que teníamos antes. Y esto lo define Xiaodin Sardar como los tiempos posnormales. Él tiene un artículo de 2010 que se titula Bienvenido a los tiempos posnormales, y él explica que las viejas ortodoxias están muriendo, las nuevas aún no han nacido y casi nada parece tener sentido. ¿Por qué vivimos este momento tan especial, tan único en la humanidad? Hemos vivido paradigmas, o sea, el nacimiento, el fuego, la imprenta, la máquina de vapor, supusieron cambios totales para la humanidad, pero nunca como este momento. Y esto os recomiendo un vídeo de Jenis Roca, que ya es de 2013, o sea, ya han pasado 12 años, en el que habla que vivimos en un momento histórico con una H muy grande, porque es la primera vez que una misma tecnología cambia nuestra forma de producir y de comunicarnos. Eso nunca había ocurrido antes. Entonces, en estos tiempos posnormales, que se caracterizan por las 3 C, la manera que analizábamos no nos sirve. Esas 3 C son tiempos complejos, la realidad está interconectada y cualquier cambio en algo modifica lo demás. Lo vimos en la COVID. Decisiones sanitarias modificaban las relaciones sociales, alteraban la economía. O sea, todo está interconectado. Vivimos tiempos donde una de las principales características es el caos. Pequeñas acciones aparentemente sencillas tienen repercusión a nivel mundial. Perdón. Lo vemos ahora. Publica un presidente de un gobierno un tuit y se cae la bolsa en otro continente. Disculpad. Y la tercera característica, que a mí me gusta mucho, que vivimos en un tiempo de contradicciones, donde coexisten a la vez realidades diferentes. O sea, en un momento de absoluto avance científico y tecnológico aparecen las teorías terraplanistas y la gente y los movimientos antivacunas. O sea, y en esta realidad única a lo largo de la humanidad tenemos que entender que hay que analizar los problemas de nuestras instituciones con otra mirada. No nos sirve como diagnosticábamos antes, no digo que lo dejemos de hacer, eso hay que continuarlo, pero ya no es suficiente. Además de analizar qué ha ocurrido o qué hemos hecho, tenemos que analizar el futuro. Tenemos que adelantarnos al futuro. Mi profesor de prospectiva dice que los problemas que tenemos ahora no tienen solución, porque las causas ocurrieron en el pasado. Pero sí podemos anticipar e imaginar qué territorios, qué instituciones, qué ciudades queremos y empezar a trabajar ahora para construir ese futuro posible. Pensar qué tendencias, qué estamos viendo ahora mismo que nos dice qué puede ocurrir, ver qué futuros pueden ocurrir y trabajar para elegir el que queremos que pase. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y eso lo decía Jorge Luis Borges, ¿vale? Así que, primero, una mirada innovadora de la problemática actual y del futuro. La segunda, ¿y qué tenemos que hacer? Pues para poder trabajar así tenemos que cambiar nuestras estructuras. No podemos acometer problemas del siglo XXI con estructuras del siglo XIX y métodos de trabajo del siglo XX. Tenemos que darle una vuelta total a la estructura de nuestras corporaciones. ¿Para qué? No cambiarnos por cambiar, sino porque ¿cómo podemos construir esa mirada? Con propósito. Esa tercera medida es de verdad trabajar con un propósito, con una visión de futuro. Y quizás ahí eso no nos toca tanto a los técnicos como a la parte política. Tenemos que dar el salto, no podemos vivir a ciclos políticos, porque la realidad no se construye a 4 años. Entonces, necesitamos de alguna manera conseguir generar los suficientes consensos para superar los ciclos políticos y poder imaginar
una ciudad, un territorio a 15 o 20 años. Y ese territorio, esa ciudad que imaginemos, adaptar nuestra corporación para poder construirla. Para tener esos consensos, y aquí sí hay que hablar de participación, no puede ser mi idea o la de este equipo de gobierno, ni siquiera la de la participación al uso de os llamo 3 días y ya está. Realmente hay que construir con esa cuádruple hélice que hablan de la Agenda 2030. Sociedad civil, la academia, el sector privado y, como no, el sector público. Pero para plantear qué queremos ser, no solo para preguntarle si le parece bien lo que se me ha ocurrido a mí. Y desde ese consenso sí que podremos superar los ciclos políticos y podemos trabajar más a largo plazo. ¿Cuál es la cuarta medida? Pues que mientras aprendemos a mirar la realidad y analizarla de una forma distinta, aprendemos a construir un propósito de manera consensuada entre todas las partes que tienen conocimiento en la sociedad y adaptamos nuestras estructuras para que sea posible trabajar así, porque con las estructuras compartimentadas y jerárquicas en las que estamos organizados es imposible. O sea, este cuidado que vienen los nuestros no sirve para gestionar proyectos complejos que nos afectan a todos, ¿no? Pues además tenemos que seguir prestando servicios de manera ágil y eficiente. A mí me gusta decir que hay que poner las vías subidas en el tren, pero bueno, no pasa nada. Lo que tenemos que tener claro es la estrategia. No hace falta tanto el plan estratégico como la estrategia de hacia dónde nos dirigimos, en qué nos queremos transformar y cuáles son los pasos que tenemos que ir dando desde el presente para llegar ahí. Y habrá que hacerlo con mucha generosidad, porque creo que en lo público nos cuesta mucho incluir el talento de otros. Ya nos cuesta incluir el talento que tenemos dentro, muchas veces, pero los problemas a los que nos enfrentamos los han nombrado antes, la COVID, la DANA, el apagón. O sea, vivimos problemas que no hay una sola institución que tenga la solución. Las soluciones a los problemas que nos vamos a enfrentar requieren el conocimiento de todos, de otras instituciones, pero también del sector privado y de la academia. Y eso necesitamos modificar nuestra estructura interna para incorporarlo en todo el proceso. No solo cuando le preguntamos para poder en el checklist de los proyectos europeos decir que hemos hecho participación y luego a lo mejor al final, un día que quedemos y le contamos cómo ha salido la cosa. No, tenemos que trabajar codo a codo durante todo el proceso. Así que bueno, sería un poco para mí esas 4 medidas. ¿Cómo empezamos? Pues en pequeño. En innovación siempre decimos que tenemos que prototipar. Vamos a aprovechar la oportunidad de los fondos europeos para elegir un ámbito que nos interese y desde ese momento ir aplicando esta manera distinta de trabajar. No decidir nosotros cuál es el proyecto, sino hacerlo de forma consensuada. Incorporar a esos equipos de trabajo el talento que hay fuera de lo público, pero también echar un ojo y dentro de nuestra institución ese talento que no estamos viendo y que quizás podría hacer crecer esos proyectos. Entender que nos vamos a equivocar, porque estamos en un momento muy complejo, así que asumir ese riesgo y asumir que habrá cosas que salgan mal, bueno, no pasa nada. Será un aprendizaje y habrá que ir redirigiendo y encontrando la ruta hacia donde vamos. Pero si tenemos propósito y un propósito consensuado, estoy convencida que en lo público hay mucho talento, mucha gente con ganas de hacer cosas, así que estoy convencida que lo vamos a conseguir. Vamos a probar empezando en pequeñito. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y ya hemos intentado, ¿no?, decir todos los retos, todas las medidas. Iba a decir ya lo hemos hecho, pero he dicho intentado porque queda más modesto, porque uno realmente, sobre todo con las soluciones, con los problemas podemos ser más certeros, con las soluciones pues hay que decirlas un poco desde la humildad, ¿no?, porque efectivamente, como habéis dicho los dos, sobre todo Ana, la complejidad es inabarcable. Bueno, los últimos minutos de la mesa, como he prometido, o no sé si incluso amenazado, van a ser un caso práctico en el cual os voy a pedir mucha brevedad. Vamos a recuperar ese método clásico, pero siempre efectivo, del DAFO para hacer una foto fija
que nos sirva para el resto del Congreso y también para que cada uno se la lleve a su trabajo, ¿no? De dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos y estas medidas que hemos dicho también, cómo podríamos plasmarlas, ¿no? Entonces, este DAFO, este tablero, ¿no?, de ajedrez en el que vamos a jugar la partida, si os parece, como había anticipado, vamos a repartirnos las 4 letras. Ahora, a continuación, le voy a pedir a Ana que me haga la D en 2 minutos, las debilidades, sin desarrollarlas, casi solo listándolas. Luego le voy a pedir a Borja, sin que te dé la palabra, interven a continuación de Ana, que va a abordar las amenazas. Yo mismo, sin solución de continuidad, explicaré, a mi juicio, las fortalezas y os vamos a pedir que digáis, yo creo que lo mejor, os vamos a dejar lo mejor, que son las oportunidades para que esto acabe, como he prometido al principio, de una manera más animada, ¿no? Que queríamos dar ese toque. Bueno, por lo tanto, Ana, debilidades que tenemos ahora mismo. Pues en línea con lo que os he comentado antes, creo que tenemos estructuras obsoletas sobre las que es muy difícil abordar problemas complejos. Quizás también sería para mí la rigidez burocrática a la hora de innovar, no tanto en las propias leyes como en la interpretación y aplicación que hacemos de ellas. La innovación no puede depender de unos cuantos locos que se atrevan a salirse de la norma. Tiene que formar parte de la cultura organizativa. Realmente no sabemos trabajar de manera colaborativa. Creo que quizás tampoco lo hemos aprendido y no es que creo que la gente no es que no quiera, sino que en la estructura compartimentada, jerárquica, mi presupuesto, mis compañeros, mis competencias, mi equipo, ahí es muy difícil. O sea, la propia estructura nos invita. Y nos falta también, y ahí me toca dirigirme a los políticos, necesitamos que tener una visión a largo plazo. Hay que trabajar con luces largas. Dice un proverbio chino que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero que el segundo mejor momento es ahora. Entonces tenemos que tener la generosidad política de plantar el árbol que van a recoger los frutos otros, pero alguien tiene que plantarlo. Y eso os toca a la parte política y la parte técnica haremos todo lo posible para que crezca lo más bonito y lo mejor y lo más fuerte, pero tenéis que decidir vosotros plantar el árbol con esa generosidad. Y voy a decir, como me han dicho que no lo graban y no se queda, en qué administración el talento es el principal valor para crecer. Si el talento no es lo que nos mueve, con lo que se crece, con lo que se sube en una administración, entonces creo que no estamos hablando de nada. ¿Qué suele pasar? Que al que más trabaja, al que mejor lo hace, le damos el problema más gordo. O le damos más cosas, que está muy bien. Pero así realmente no vamos a transformar lo público. El talento para mí tiene que ser el principal valor de nuestra organización. Y habéis comentado, y otra debilidad, el aprendizaje. Es que vamos a estar aprendiendo lo que nos queda de nuestra vida profesional. Y si no nos estamos reciclando, no vamos a poder ser buenos servidores públicos. Entonces, pero ese aprendizaje no vale que haga el curso y luego no lo use. O sea, vamos a aprender lo que necesitan los propósitos de nuestra institución para poder desarrollar esas políticas públicas. ¿Sí, un poco? Qué bonito lo de la generosidad política, tía. ¿Me lo compras? Me encanta. Amenazas de fuera. 2 y 2, ¿correcto? Las principales amenazas van a ser las que tienen que ver con la demografía, el envejecimiento de la población y las consecuencias de segundo orden que eso traiga en causa. Y al mismo tiempo lo que tenga que ver con la brecha digital / tecnológica y el que esa parte de la sociedad envejecida se descabalgue de esos servicios que nosotros nos obstinemos en ofrecer de forma tecnológica. Es decir, si vamos a un horizonte donde la gente cada vez es más mayor, vive en pueblos y está más desconectada, y nosotros nos obsesionamos más con la tecnología, ofrecer servicios en línea, ahí hay un decalaje bastante complicado. En segundo lugar, y por ir muy rápido,
a mí me preocupa mucho, y más desde el último apagón, la dependencia tecnológica / energética. Es decir, hay un abuso de la tecnología, quizás necesario, de los servicios públicos, en aplicaciones, en servicios, en lo que son relaciones con la ciudadanía, y hemos fiado mucho nuestro funcionamiento, ojo que no digo que no se tenga que hacer, a la tecnología, en esa famosa dependencia tecnológica. Dependencia tecnológica y apagón energético son dos cosas que no cuadran. Entonces, mis dos amenazas son la parte de población y la parte de la tecnología. Bueno, pues, Jolín, muchas gracias por vuestra brevedad. Las fortalezas, yo me lo voy a llevar un poco a mi terreno, voy a llevarlo al terreno ya casi de la inteligencia artificial. Una fortaleza muy grande, la automatización de procesos o de trámites, como lo queréis decir. Estamos ante un momento en el que podemos automatizar todo lo automatizable. Eficacia, eficiencia, sé que nos faltan recursos, pero tenemos que utilizar la tecnología para funcionar de una manera muchísimo más ágil, ¿no? La administración sigue siendo un poco lenta, sigue existiendo el silencio administrativo. También la inteligencia artificial nos puede ayudar en la mejora de la toma de decisiones porque analiza grandes volúmenes de datos, nos da una información valiosa, objetiva, para la acción de gobierno, para la toma de decisiones basadas en también principios, obviamente, que son los que rigen la administración pública, como el de objetividad y, por supuesto, el de legalidad, en base a datos objetivos y no a ocurrencias de que alguien se levanta por la mañana más o menos inspirado y dice, que esto yo lo he vivido, ya sé lo que quiere la ciudadanía, lo he soñado. No, esto tiene que basarse, tiene que ser algo más riguroso. Los servicios públicos. La tecnología y los servicios públicos maridan muy bien. Esa etapa un poco demasiado, ¿no? Engordada o magnificada de las Smart City, yo creo que ahora, o las Smart Villas, para que no todos son ciudades, la tenemos que recuperar. Tenemos que incorporar la inteligencia artificial a los servicios públicos, porque efectivamente los vamos a mejorar mucho con esos datos de uso y vamos a hacer que la experiencia de usuario de la ciudadanía nos sirva para retroalimentar y mejorar los servicios públicos. Y luego la transparencia ya 3.0, frente a la transparencia de PDFs que decías, ¿no? Transparencia de publicar documentos, incluso la ley de transparencia creo que al principio se interpretó mal, luego ya la transparencia de datos, el Open Data, que yo creo que tampoco se acabó, ¿no?, de entender, pero es que los datos son la materia prima de la inteligencia artificial, pero deberíamos estar ya en una etapa en la que si de verdad vamos a funcionar en base a algoritmos, hay que explicar los algoritmos. Esa es la transparencia 3.0, la explicabilidad de los algoritmos para que no sean cajas negras, para que no sean opacos y para que la ciudadanía, si esas decisiones de las que he hablado antes en parte se toman basándose en sistemas de inteligencia artificial, pues sepan de dónde viene esa decisión. Bueno, hemos sido muy rápidos, ¿no? Por lo tanto, oportunidades que os hemos dejado la más chula, la más divertida. ¿Quién se anima? Lo he avisado hace 50 minutos, lo habréis preparado con las oportunidades. En un minuto. Veo dos manos, espera, veo que dos manos. Habrá que hacer 3 manos, 4 manos. Venga, por lo menos, como hay tantos, vamos a intentar que hablen 2 o 3. También depende del tiempo que nos dejes. Venga. 5. Bueno, pues si se genera debate, venga, aquí el caballero. Sí. Oportunidades. Pues yo creo que es poder aprovechar los referentes de ayuntamientos punteros, que los hay, es decir, aplicando un cierto benchmarking y saber, más que copiar, lo que se llama saber adaptar a nuestras realidades. Y no solo de ayuntamientos punteros, sino también de la empresa privada, del sector privado que está avanzando en innovación. Y añado otra. Creo que es una oportunidad la progresiva incorporación de la mujer a puestos directivos. Su capacidad de innovación, su flexibilidad, sus ganas, creo que realmente una oportunidad que en estos 5 años, que ya no solamente se habrán incorporado a más del 50% de puestos directivos, sino incluso más, debemos saber aprovechar.
Muy bien. ¿Podéis volver a levantar la mano, por favor, los que la habéis levantado, para que el chico vea? Vale, pues en el orden que queráis. Pues al hilo me ha gustado mucho lo del gran salto hacia adelante que ha dicho Borja, también el aspecto de cómo debemos enfocar la gestión de los recursos actualmente y al hilo de la inteligencia artificial, las oportunidades que nos brinda. Creo que una oportunidad fundamental de la IA es que podemos decir que ahora tenemos la oportunidad de poder tener el tiempo para hacer propósitos, para tomar decisiones con sentido común y, sobre todo, para formular las preguntas que nunca se había tenido tiempo de realizar porque teníamos que estar prestando atención al conocimiento. Me gusta mucho, y esto viene una idea que Xavier Marcet, consultor de la empresa privada, ha analizado muy bien. Utiliza el símil que Peter Drucker hacía de los trabajadores del pensamiento anteriormente, como el capital fundamentalmente estaba en cómo tenían ese conocimiento y ocupaban todo su potencial y todo su tiempo en ese conocimiento, pero ahora con la IA, el nuevo perfil que debería de promoverse, y esto está muy vinculado con el impulso a la dirección pública profesional, serían los trabajadores no del conocimiento, sino del pensamiento. Es decir, trabajadores que tengan el monopolio de las preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Y poquito a poquito, como ha dicho Ana, en virtud de qué propósito, misión o valores que tanto se cita en la estrategia y que habitualmente no tenemos el tiempo, bueno, pues creo que la inteligencia artificial nos brinda esa posibilidad de deshacernos un poco de todo el campo de tenemos que saber de todo para, una vez que tenemos los datos, poder decir, vale, ya lo tengo esta parte hecha, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde voy y cómo lo hago? Muy bien. Una intervención más, creo que hay tiempo. Allí detrás, compañero. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo sumo un poco la última oportunidad. Para mí, yo lo veo muy claro, y esta la compartimos muchos de los que estamos aquí, muchas. La imparable capacidad disruptiva de la inteligencia artificial para la transformación cultural y organizativa, sobre todo si somos capaces de hacerla venir de la mano del reglamento europeo, en especial de su artículo 4, ¿no? La alfabetización digital, que es fundamental, en inteligencia artificial, y sobre todo para reducir un poco esto de la subjetividad clásica del DAFO, lo ato a un indicador que, aunque parezca anecdótico, no lo es, que seguramente mucha gente conoce. El porqué del nombre elegido por el Papa, sabe Dios que yo no soy creyente, el nombre del Papa es León XIV, y lo escoge porque León XIII cogió ese nombre por la Revolución Industrial, y este Papa coge ese nombre por la revolución que va a significar la inteligencia artificial. Para mí es un indicador potente respecto a esta cuestión. Gracias. Gracias, buen apunte. Bueno, pues sí, Alicia, por favor. El micrófono que quiere hablar. Aquí ya viene por ahí. Sí, yo quería decir que creo que es una gran oportunidad los jóvenes que tenemos en España, la gran preparación que tienen en aspectos que nosotros, nuestra generación, la ha tenido en mucha menor medida. Pues aprovechemos esos jóvenes, ese potencial que tienen en idiomas, en tecnología y en muchos aspectos que nosotros no lo hemos tenido, para motivarlos para que accedan al empleo público y no lo vean como algo terrorífico, que yo lo digo por mis propios hijos, que pensar en unas oposiciones, por Dios, qué horror. Pues que no lo vean así, que lo vean como una gran oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el sector público, que tanto necesitamos personas preparadas. Muy bien. Pues perfecto. A ver si alguno de esos jóvenes, sobre todo los más talentosos, quiere ser empleado público, porque si no nos vamos a quedar los de siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a cerrar en 2 minutos ya, utilizando un poco mis privilegios de moderador. Me voy a permitir decir una fortaleza más y una oportunidad que habéis dicho bastantes y muy buenas, pero voy a decir una más, si os parece. En cuanto a las fortalezas, las personas empleadas públicas. Somos una fortaleza como una catedral. Yo no sé cómo lo hacemos,
pero siempre salimos del paso. Llegamos a la meta con heridas, parece que nos hayamos peleado con un león, cojeando, pero llegamos a la meta, o sea, cumplimos. No tenemos financiación, nos falta personal, nos falta de todo, pero al final ahí estamos y no sé, y salimos del paso ante situaciones que quién me iba a decir a mí que viviría pues una pandemia mundial, una dana, un apagón y todo lo que queráis, que pasa todos los días, quizá no tan grave, y luego los empleados públicos van al ayuntamiento, sobre todo, y al resto también de administraciones, pero siempre pienso en los ayuntamientos, y sacan las castañas del fuego. Esto es increíble, esto es una fortaleza muy grande. Y claro, evidentemente detrás hay una vocación de servicio público y una implicación que es lo que realmente hace que consigamos cosas imposibles, ¿no? Y la oportunidad, que diría yo, es la inteligencia. Estamos en el momento en que la gran oportunidad es la inteligencia. Y alguien pensará, ¿te dejas el apellido artificial? No, lo estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. La oportunidad es la inteligencia. Es más, sobre todo, la inteligencia humana. Si las personas somos tontas y no inteligentes, esto no va a salir adelante por mucho que salga la versión 3.0 o 4.0 de ChatGPT o de Perplexity o la que queráis, o de Gemini. La inteligencia. Por lo tanto, apelo a la inteligencia y ya para terminar, espero que dentro de 50 años los del 100 aniversario pues vean los vídeos, ¿no? Ellos sí los podrán ver y sobre todo de esta mesa puedan evaluar estas medidas o este DAFO, qué es lo que se ha cumplido o qué cosas, pues la verdad es que ni en 50 años más se han podido hacer. Muchísimas gracias, Borja, muchísimas gracias, Ana. Ha sido, ya lo decía al principio, un honor y un placer compartir este momento tan especial con vosotros y sobre todo muchas gracias a todas las personas asistentes. Gracias.